Bueno, pues vamos allá con la hilarante historia de Inglaterra de Jane Austen, capítulo sobre Enrique VI. Sabéis que es una historia de Inglaterra hecha con Jane Austen con 16 años, el verano de 1791, con su hermana Cassandra de ilustradora, y como se define Jane, una historiadora prejuiciosa, parcial e ignorante. Y aquí, en este capítulo, es donde vais a empezar a ver por qué. Bueno, Enrique VI, os refresco la memoria, era hijo de Enrique V y, y de Catalina de Valois, y de ahí heredó Enrique V, consiguió el trono, la corona de Francia, para él y para sus herederos. Bueno, pues este matrimonio de Enrique V con Catalina de Valois solamente tuvo este hijo, Enrique VI, que su padre falleció volviendo a Francia para sofocar un poco los levantamientos que había por parte de los nobles franceses y nunca volvió. Y dejó en Francia a su mujer y a su hijito de unos 8 o 9 meses el 31 de agosto de 1422, que es cuando fallece en el bosque de Vincennes. Bueno, se queda un consejo nombrado por el Parlamento en el que hay miembros de los Exeter por parte de Inglaterra y de los Bedford por parte de Francia. Y a él se nace rey de Inglaterra y, de acuerdo con el Tratado de Troyes, pues sube al trono de Francia en el año 1429, pues con 8 añitos. Pero en este periodo es cuando aparece Juana de Arco. No os voy a contar la historia de Juana de Arco, que es fascinante, simplemente, bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de Juana de Arco, porque es la heroína por excelencia francesa. Era una campesina francesa, analfabeta, pero no era pobretona. O sea, la familia, digamos que se defendía bien. Tampoco era de la nobleza, pero se defendía bien. Y todo lo que tenía era un gran coraje y una enorme fe. Y luego parece que tuvo una serie de visiones que presagiaron una serie de cosas y que ella seguía con una fe inquebrantable. Bueno, el caso es que en las múltiples batallas y situaciones en las que se vio envuelta, pues hubo ocasiones en las que se tuvo que disfrazar de soldado para poder seguir adelante. Y al final, como no se encontraba, cuando se le hizo una serie de juicios por parte del Papa en aquel momento, pues por lo único que se la pudo acusar fue de travestismo, porque se había vestido de soldado, y con esto se la quema en la hoguera. Por supuesto, habían pasado muchas más cosas, os estoy haciendo la historia corta, pero bueno, el caso es que con todo lo que armó Juana de Arco, el rey de Inglaterra, en este caso Enrique VI, pierde todas las posesiones que tenían en Francia, excepto Calais. Y en Francia sube al trono Carlos VII, que ya habíamos dicho pues todo lo que pasó durante cuando Enrique VI reclamó a Carlos VI el trono de Francia, que Isabel de Baviera tuvo que decir que Carlos no era Carlos, que era ilegítimo, en fin. Bueno, estos líos que se traían por aquel entonces. En el año 1445, cuando tenía 23 años, se casa con Margarita de Anjou, que tenía 15. Margarita de Anjou era hija de Renato I de Nápoles. Y bueno, si la corte inglesa y francesa eran un lío, no os cuento la de Sicilia y alrededores. Con lo cual, Margarita, a pesar de tener 15 años, estaba muy acostumbrada a los líos de las coronas y tenía mucho carácter, igual que su madre, y sabía cómo manejarse en este tipo de conflictos del más alto nivel. El caso es que cuando se casa con Enrique VI, se dice que Enrique VI había heredado los problemas mentales de su abuelo materno Carlos VI, el que había sido rey de Francia. Y como no era muy estable el hombre, digamos que Margarita de Anjou toma las riendas de lo que era la corona de Inglaterra en ese momento. Tuvieron un hijo, Eduardo, pero bueno, falleció, ya os contaré ahora por qué. El caso es que con esta demencia o locura, o estos arrebatos de locura que tenía su marido, ella se nombró un poco como la cabeza de la casa de Lancaster. Y se enfrenta a la casa de York, que eran, por así decirlo, las dos casas nobles por excelencia en Inglaterra. Y empieza realmente a ser muy agresiva con todos los partidarios de los York,
provocó muchísimas muertes. También esto es la famosa Guerra de las Dos Rosas, que igual que os he dicho que de Juana de Arco no os lo voy a contar todo, pues de la Guerra de las Dos Rosas, 3/4, porque es larguísima y complicadísima, pero digamos que era la casa de York contra los Lancaster. Margarita provocó muchas muertes y muchas enemistades entre los ingleses y bueno, pues al final los partidarios de York quitan del trono en 1461 a Enrique VI y bueno, siguen los líos y en 1475, bueno, en 1471 el rey Enrique VI es encarcelado en la Torre de Londres y es asesinado y Margarita de Anjou pues, es rescatada por su primo, que era el rey Luis XI de Francia, pero bueno, luego falleció un poco más tranquila, pero ahí es donde los Lancaster, que habían subido al trono con nuestro Enrique IV, pues ya se acabaron los Lancaster y a partir de ahí empiezan los York. A ver, ¿de qué os puedo decir? Bueno, acaban los Lancaster y Plantagenet, las dos familias nobles. De Enrique VI en la ficción os puedo decir que Shakespeare escribió sobre él en Enrique VI, parte 1, parte 2 y parte 3, y también aparece como fantasma en la obra de Ricardo III. Se muestra como un hombre bondadoso, pero muy influenciable por los consejos de su esposa Margarita de Anjou, que es que yo me la imagino debía ser de armas tomar. Y bueno, es un poco el responsable en parte del destino de Ricardo, que iba a ser el futuro Ricardo III, al maldecirle justo antes de que Ricardo lo asesinara. Esto ya lo veremos en el capítulo correspondiente. Enrique es un personaje secundario en The Cousins War, la saga de Philippa Gregory, y luego la novela The Lady of the Rivers, protagonizada por su tía Jaqueta de Luxemburgo, se ambienta también en la corte del joven Enrique VI. Bueno, en cine y en televisión, en el año 1995 se hizo la película Ricardo III, dirigida por Richard Loncraine y con John Wood como actor. En 2013 se hizo The White Queen con James Kent y Jamie Payne como directores y el actor era David Shelley. Y en 2016, ya os he hablado de ella en la entrada anterior, The Hollow Crown, donde el director fue Dominic Cook y el actor era Tom Sturridge. Bueno, ¿qué nos cuenta Jane Austen? Y ahora vais a ver por qué efectivamente era parcial y prejuiciosa Jane cuando escribe. Cuando nos habla de Enrique VI de Inglaterra nos dice Jane: no puedo decir mucho de este monarca, ni tampoco lo haría si pudiera, ya que era un Lancaster. Supongo que ustedes ya saben todo sobre las guerras entre él y el duque de York, que estaba en el lado correcto. Si no lo saben, es mejor entonces que lean otra historia, pues yo no me voy a prodigar en esta, pues es mi única intención desahogar mi cólera en su contra, así como mostrar mi odio a todas esas personas cuyos principios o toma de partido no coincidan con los míos y no dar información alguna al respecto. O sea, clara, tajante, ella era de los York y no de los Lancaster y pasa de hacerle comentarios y contarles historias a nadie más, a mirarlo por su cuenta. Sigue Jane. Este rey se casó con Margarita de Anjou, una mujer cuyas desgracias y sufrimientos fueron tan grandes que casi podrían hacer que sintiera lástima por ella, en vez del odio que la tengo. Lógicamente fue la que azuzó a los Lancaster contra los York y asesinó, o sea, muchos hombres fallecieron, como os he contado. Sigue Jane. Fue durante este reinado que vivió Juana de Arco y armó el follón que armó entre los ingleses. No deberían de haberla quemado, pero lo hicieron. Bueno, aquí Jane es benevolente con Juana de Arco, a pesar de que le supuso perder tierras, pero bueno, digamos que como fueron los Lancaster, no sé si iba por ahí el tema. Sigue Jane. Hubo varias batallas entre los de York y los de Lancaster, en las que el primero, los de York, como tenía que ser, normalmente salían victoriosos. Al final fueron totalmente derrotados. El rey fue asesinado, la reina fue enviada de vuelta a casa
y Eduardo IV subió al trono. Así que, como aperitivo, os diré que en el próximo capítulo empezaremos a hablar de Eduardo IV, que ya no era Lancaster, era York. Así que, pues si me vais siguiendo el hilo, enhorabuena.